Éxodus, escuela de discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. El Señor Jesús nos dejó 4 requisitos escritos en su palabra que enseñan claramente qué se tiene que hacer para ser un discípulo del Señor. Te los voy a leer. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y ahora con ustedes, desde la ciudad de Austin, Texas, Éxodus, escuela de discípulos. Paz con ustedes. ¿Cómo están? Oramos. Padre eterno, bendito Dios que vives y reinas por todos los siglos. En el nombre de Jesús, tu Hijo, venimos a tu presencia, Señor, a encomendarnos en tus manos, eterno, para que nos sigas enseñando en tu palabra y guiando en el camino para así caminar en ti a forma tuya, a como tú caminaste, de corazón, de verdad, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón, Señor, para servirte, Señor, con deseo, con voluntad propia y con ánimo voluntario, Señor, y varonilmente, para no apartarnos de ti ni a la derecha ni a la izquierda, sino aborrecer lo malo, cada cosa mala, hasta lo más pequeño, hasta lo más grande, para que nunca lo malo sea deleitable a nuestros ojos ni a nuestro corazón, sino al contrario, vivir para ti, consagrados, muertos al pecado y al mundo, pero deleitables y vivos para ti, para gloria de tu bendito nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Gozosos? Eso es bueno. Vamos a seguir donde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿A dónde nos habíamos quedado? Colosenses 3. Vamos a darle ahí entonces. Colosenses capítulo 3. ¿No los agarró el viernes negro? Fue al revés. Vamos a seguir trabajando en lo que estamos trabajando. Completos en Él. La vida en el Espíritu. Completos en Él. Limpios por dentro. ¿Ok? Para eso vamos a ir a donde nos habíamos quedado en el libro de Colosenses. Habíamos leído capítulo 3. Nos quedamos en el 8, 9, hasta 17. Leímos todo eso hasta el 17. Vamos a seguirle del 8 en el nombre del Señor Jesús. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros
y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo os fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Vamos a ir de ahí. Igual estas cosas las hemos hablado en otras prédicas, ¿sí? Pero la forma de trabajo en la cual hemos estado trabajando no está en el conocimiento de la misma palabra, sino en la limpieza del vaso por dentro, para que después de dentro de este mismo vaso salga la vida nueva. ¿Ok? Para que no sea un evangelio por letras. Porque hoy en día, por ejemplo, mucho se tiene el vaso y lo que se trabaja en hacer es siempre en el vaso. Y lo que han hecho con los vasos, les han puesto los mandamientos por fuera. Sí, los mandamientos escritos. Los cristianos, aunque no todos, conocen los mandamientos, mínimo los 10, ¿verdad? Aunque muchos en realidad no los conocen. Entonces estos mandamientos, como por ejemplo ahorita estamos mirando aquí, en el versículo 8 habíamos empezado, ¿verdad? Por ejemplo dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira. Bueno, se escribe en el vaso, ira. Enojo, se escribe en el vaso. Por fuera, esto es por fuera, ¿ok? No es por dentro. ¿Por qué se escribe por fuera? Porque estás aprendiendo. Se te está diciendo que la Biblia dice, quítate la ira. Entonces, se queda escrito de que ya sabes tú que tienes que quitarte la ira. Entonces, la palabra nada más así como escrita y con el conocimiento se agarra y se pone que se quita la ira y se sabe lo que se tiene que hacer. Pero no está causando la transformación que tiene que causar en el interior de la persona. O sea, la palabra no está encarnándose en ti como debería de encarnarse. Encarnarse, ok, tenemos el mismo vaso. ¿Sí? Ahora, en este vaso es por fuera, es el conocimiento. En el vaso del lado izquierdo es el conocimiento. En el lado derecho es la encarnación de la misma palabra, ¿ok? Para entendernos. De esa manera, el vaso del lado izquierdo aprende y conoce el mandamiento y predica del mandamiento o menciona a otros el mandamiento. Quítate toda la ira, quítate el enojo. Y es verdad, pero carece de poder porque no va encarnada. ¿Cómo la puedo encarnar aquí en el vaso derecho? ¿Cómo puedo encarnarla? ¿Cómo puedo hacer que esta palabra que estoy leyendo ahorita de Colosenses 3:8, donde dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, empezando por la ira? ¿Cómo sé yo que la ira ha sido quitada de mí o dejada? La fe es se empieza por fe, pero recuerda, no estamos hablando de fe únicamente, estamos hablando de fe y obras. Fe sin obras es muerta, obras sin fe son muertas. Fe y obras. ¿Ok? Porque yo tengo que quitar la ira de mí. Porque si no la quito de mí, va a ser un problema. Constantemente voy a estar pecando y voy a tener ataques de ira y voy a irarme con frecuencia en contra de mi prójimo. Por X, una cosa grande o una cosa pequeña.
El asunto es, no importa la razón por la cual yo me llene de ira, el asunto es que me estoy airando. O de la forma que me enfrente, pero ya tengo el mandamiento, ya sé que no debo de airarme, porque la Biblia dice, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, o sea, quitártelas. Ya sé que tengo que quitarme la ira. Lo que quiero que se entienda es que existe una grande separación entre conocer el mandamiento y que el mandamiento se haga real en ti. Aquí lo que queremos es que tú y la palabra sean uno. Si tú y la palabra son dos personas diferentes, tú solamente vas a conocer la palabra, pero realmente no vas a estar viviéndola. Entonces, cuando la palabra se hace real y me topo la primera que me dice quita la ira, ese mandamiento, esa palabra viva, dejar la ira o quita la ira, tiene que producir un efecto diferente en el vaso del lado derecho. ¿Qué efecto? Muerto la carne es la llave maestra, pero ¿qué efecto exacto produce ese mandamiento? Porque la palabra sale y no regresa vacía. Eso significa que tiene que producir en aquel que la escucha o recibe un efecto. Ese efecto es el resultado de la palabra de Dios hecha realidad en ti. Porque lo que queremos es que la palabra se haga realidad en ti. No queremos que tengas el conocimiento de la palabra. Porque lo que sucede ahora en el mundo cristiano es que se tiene el conocimiento de la Biblia. Pero con todo el conocimiento de la Biblia, los mandamientos son quebrantados, cosas que en la misma Biblia están escritas que no se quebranten. Con todo y eso, por la misma falta de la encarnación, por así decirlo, es lo que ocasiona que los mandamientos estén en el vaso por fuera. Cuando digo por fuera, es porque por fuera conoces el mandamiento y dices, no, pues la Biblia dijo, o Dios dice ahí en Colosenses que te quites la ira. Pero por dentro del vaso, por fuera tienes el mandamiento, quítate la ira, Dios dijo que me la quite, pero por dentro está lleno de ira. ¿El mandamiento está siendo cumplido? No, porque no está surtiendo el efecto que la palabra tiene que surtir. Ese mandamiento produce un efecto. Cuando dice Dios, deja la ira, ¿qué produce en mí? ¿Cuál es lo contrario a la ira? ¿O qué si la paz? Ok. Entonces, este vaso del lado derecho, cuando la palabra se encarna y el mandamiento viene y dice, deja la ira, en mi corazón tiene que producir paz. La palabra va y tú recibes el mandamiento y crees lo que Dios está diciendo y tiene que producir paz en tu corazón, porque eso es lo contrario a la ira. ¿Sí lo entendemos? Y a lo mismo es con todos los mandamientos. Aquí ya está dando resultado de que esta palabra se está encarnando. Entonces, cuando tú recibes paz por fe y practicas paz, la estás encarnando porque estás dando testimonio real de la palabra en tu vida, con tus acciones y forma de conducta. Ya no es, entonces ya cuando tú le hablas a alguien de paz, tú ya no nada más dices, Cristo es paz, sino lo muestras en la paz en la cual vives. ¿Lo está mirando? La palabra tiene que ser encarnada, porque si no es encarnada, entonces estamos teniendo vasijas con un montón de versículos por fuera, como los sacerdotes antiguos con sus filacterias, con montones de versículos en los dedos, pero podredumbre de huesos por dentro. Entonces lo que estamos buscando es que la palabra se encarne, que la palabra se encarne en mí cuando yo la creo y produzco ese resultado. Fe y obras. De otra manera, simplemente estamos limpiando un vaso por afuera, pero por dentro sigue estando lleno de inmundicia. Y eso no es agradable a los ojos de Dios. Tenemos una persona, un cristiano, conocedor de la Biblia, pero sucio por dentro. Y eso no es agradable al Padre. ¿No entendemos? Entonces, esa es la forma efectiva. No es trabajo tuyo, es trabajo de la palabra en ti, que a ti te cae el mandamiento, deja también la ira. Entonces tú dices, sí,
yo creo, Señor, en ti, y la ira es quitada de mí, no solamente por decir, sino que produce paz. Tiene que producir, porque Dios no nada más viene y te quita una cosa y te deja vacío. Tiene que reemplazarte con otra. Si tú no crees lo que Dios te ha dado, tú te vas a quedar vacío. ¿Y qué va? Una copa vacía es una tentación para alguien a llenar. ¿Recuerdan lo que pasó con la casa vacía en la Biblia? Llegaron a merodear, el que andaba más bien llegó a merodear ahí, la encontró vacía, ordenada, y dijo, pues, aquí mero, y se trajo otros 7. ¿Sí? Entonces no se trata de quitar, sino también de rellenar. Quitas y añades paz, añades lo contrario. Entonces está diciéndote, ok, quita el enojo. ¿Cuál es lo contrario al enojo que tiene que ser producido? Gozo. O paz. O sea, no nos vamos a decir, no, pues es que tiene que ser gozo. No, puede ser paz, puede ser amor. En realidad, mientras tú le pongas cualquiera de los frutos del Espíritu, contrario al enojo, paz, amor o gozo, aplican. Pero ya no estás dejando el asunto vacío, pero al mismo tiempo le estás encarnándote, la palabra se está encarnando en ti. La razón por la cual hoy en día el malo viene y quita mucho la palabra porque cae, pega y no está encarnada. Es bien fácil de quitarla. Porque es como cuando los pájaros llegan a la tierra y tiras maíz en el piso, llegan los pájaros y se comen ese maíz. No está metido para abajo dentro de la tierra, está por encima. Es bien fácil el enemigo quitártela, pero cuando la palabra se encarna en ti, no es tan fácil que te la quite porque es parte de ti. ¿Sí? Y la realidad es esa. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dijo al respecto de cuando plantó la buena semilla y luego vino el enemigo y sembró cizaña y haz de cuenta que las raíces de la cizaña y el trigo estaban juntas porque el Señor dijo, no, déjala crecer porque si arrancas la cizaña vas a arrancar también el trigo. En una forma, la palabra se arraiga. La iniquidad está arraigada, la palabra tiene que estar arraigada. Entonces una palabra arraigada, ya tenemos por aquí, vamos, si escribimos en el vaso derecho gozo, recuerda esto ya es por dentro. Ya no estás teniendo la apariencia exterior, sino la realidad de las cosas. Ya no estás teniendo por fuera esa apariencia, pretendiendo tener gozo. ¿Han mirado a una persona que está amargada por dentro, pero que todo el tiempo pretende tener gozo? ¡Qué dolor! ¿Sí? O una persona que pretende tener amor por fuera, pero por dentro tiene odio. Y eso en el cristianismo hay mucho porque se presta, porque por un lado Dios dice ama, entonces como dicen, no tengo que amar, es que si no amo van a darse cuenta que estoy mal, y para que no se den cuenta que están mal, lo ponen por fuera y por dentro sigue estando. Entonces eso no es agradable a los ojos de Dios, tiene que ser cambiado, limpiado el vaso de adentro y luego llenarlo con amor para que fluya. Y eso va a ir dando. Si no estamos entendiendo, malicia. Malicia es algo así como, abarca muchas cosas. Malicia es todo lo malo. Cualquier cosa mala es malicia. Ahora, hay que entender bien, en el vaso izquierdo, si la malicia está arraigada por dentro y le pones por afuera, ¿cuál sería lo contrario de malicia? Sí, pero ¿cómo se llama hacer lo bueno en una sola palabra? ¿Justo? Justicia, malicia, justicia, vencer con el bien el mal. La justicia, la iniquidad, la malicia está arraigada por dentro. Entonces viene la palabra. ¿Recuerdan escuchado ustedes que seréis limpiados con la palabra? La agua que fluye, el agua natural, la agua pura. Esa es la limpieza. Que tú, por ejemplo, te topas que tienes malicia y viene la palabra y dice, dejad, quitad de ti toda malicia. Entonces, ahí es donde te está limpiando, pero también te está dando un fruto, justicia. Quita uno y reemplaza con otro. Quita la malicia y pone justicia.
El vaso está siendo limpiado por dentro. Está arrancando la iniquidad de adentro, no de afuera. Porque la malicia no está por fuera. ¿De dónde sale lo malo? Del corazón. Lo malo sale del corazón. Y la apariencia de santidad está por fuera. Entonces, lo que Dios está buscando es arrancar la maldad de adentro del corazón del hombre y reemplazarlo con lo que Él ya le ha dado, en este caso al hombre, el amor, la justicia, la verdad, porque en Cristo fuimos hechos justos. ¿Sí? ¿No entendemos? ¿O no? ¿Están hechos bolas? Pueden preguntar, no hay ningún problema. Por eso es escuela y tenemos clases. Sí, pero se trata de que se entienda bien lo que estamos hablando, porque si tú no lo entiendes, tú te vas a ir para tu casa hecho bolas y no vas a saber cómo reemplazar una cosa con la otra. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que ser encarnada en ti. ¿Cómo se encarna? ¿Cómo se encarna? ¿Creyendo qué? ¿Creyendo qué? Creyendo la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Pero la palabra, recuerden, si tú fueras doctor y te llega un enfermo que tiene gripa, no le vas a dar unas pastillas para, ¿qué le puede dar? Como para la infección de una cortada. ¿No entendemos? ¿O no? Como hijo de Dios, si encuentras la ira, tienes que encontrar lo que es reemplazada con. Si encuentras el enojo, tienes que encontrar lo que es reemplazado con. Si encuentras la malicia, tienes que encontrar lo que es reemplazado con. Y tienes que creer lo que Dios te ha dado. Sí, si Dios te dice, dejad la malicia, ¿quién tiene el poder para quitarse de ella? Porque los hombres hoy en día están diciendo, quita esto de mí. Y Dios dice, quítalo tú. No, quítalo tú. No, quítalo tú. ¿Quién la tiene que cortar? Bueno, la corto, pero ahora ya tengo la justicia. La justicia yo la creo porque Dios me ha hecho justo y de esa manera produzco justicia por lo que fui hecho. Yo sé que estas cosas se las he hablado, pero el asunto es que los resultados no están siendo dados como tienen que ser dados. Hay confusión en el asunto de... Todavía se está haciendo un evangelio mucho por letra y no se está haciendo un evangelio de palabra encarnada. Se está haciendo un evangelio en obras humanas, pero no por el Espíritu. Y eso ocasiona que el evangelio que se está viviendo no sea conforme al corazón de Dios, porque no es un evangelio vivido por el Espíritu, sino por la carne. Lo que sucede ahora entonces es que es un pueblo carnal que quiere vivir un evangelio espiritual. Y para que eso sea quitado, tiene que despojarse del hombre de sí mismo para que así pueda el evangelio espiritual fluir. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las obras que ahora yo hago en la carne, no las hago yo, sino mi Padre hace la obra. ¿Han leído eso? ¿Han leído ustedes que nosotros descansamos de todas nuestras obras? Y si descansamos de nuestras obras, entonces ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Nada? El que reposa de sus obras ya no hace nada porque está reposando. Lo que se tiene que aprender y entender bien claro que es Cristo quien tiene que vivir la vida que tú estás viviendo. Yo te lo he dicho antes, de ti no queda nada más que el cascarón exterior. Y es Cristo quien vive en ti. No queda nada.
Las cosas que Pablo dijo no eran así como tal vez, era la realidad de las cosas, de que como hijos de Dios no somos nosotros a vivir, sino Él. Porque si yo estoy viviendo mi vida, la estoy viviendo yo. Y como hombre, muy cerca del pecado. Pero si Cristo la vive en mí, ¿quién es responsable de todas las acciones? El que vive, ¿no? Y ahí tenemos la garantía de que Él no va a pecar. Es como, hazte un lado, quítate tú, me voy a poner yo. Más o menos, de esa manera. Pero estas cosas, como son espirituales, no se ven en la carne. Porque en la carne siempre te vas a mirar tú. Cada vez que te mires el espejo, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿O no? Pero cuando tú aprendes a vivir esta vida, tú te das cuenta, yo les puedo dar testimonio, que no eres, tú puedes andar haciendo todo lo que normalmente tú haces, pero es Dios en ti. Curioso. Se puede esa forma de vida vivir aquí en la tierra como si tú estuvieras viviendo, pero ya no eres tú viviendo, porque tú sabes que no eres tú, es Dios. Prácticamente, físicamente lo puedes sentir y lo puedes así vivir. Entonces, de esa manera, la forma de vida es totalmente diferente y ya se cumple lo que el Señor Jesucristo dijo. ¿Qué dijo? Yo soy la vida. ¿Verdad? ¿O no dijo eso? Sí, yo soy la vida. ¿No entendemos? Porque tú solo, por más evangelio que escuches, no vas a poder quitarte la malicia. Pero la Biblia dice que déjala. Sí. ¿Qué estamos hablando cuando dice dejar la malicia? Sino una forma de entrega. No entregarte a Dios. Renunciar a tu propia vida. Entregarte a Él para que Él viva la vida que tú vives ahora. Para que Él hable, para que Él ame, para que Él sea paciente, para que Él sea el gozo en ti, para que Él tu fuerza, para que Él todo en ti. Y de esa manera no es nada difícil el evangelio. El único yugo que nosotros tenemos es entregarnos a Él. Porque todo lo demás en sí Él lo hace en la vida de cada uno. Pero es cuestión de que cada uno así lo quiera vivir. Si no entendemos, entonces la malicia es dejada cuando tú realmente ya no quieres habitar en esa forma de vida, cuando tú quieres agradar a Cristo y tu deseo no está en ello, la malicia es quitada en sí como de una forma casi automática porque crees lo que Dios te hizo. Si yo creo que Dios me hizo justo, yo no puedo producir malicia. Es contrario a lo que Dios me hizo. Si Dios hace un fruto de un árbol de justicia, ¿qué va a producir ese árbol? ¿Tiene qué? Esa es mi fe. Esa es nuestra fe que ha vencido al mundo. ¿Nos entendemos? La ira no es un fruto del Espíritu. ¿Qué creo? ¿Que soy ira? Entonces lo que estoy hablando es de simplemente de quitar los mandamientos así como por fuera, o la palabra nada más por fuera, o el conocimiento de la palabra de Dios en la mente, y llevarla al corazón para que del corazón produzca y dé frutos para vida eterna. ¿Nos entendemos? Esos frutos, nosotros somos, ¿se acuerdan de aquel hombre que dijo, veo a los hombres como árboles? Y es lo que somos, árboles frutales. Y el fruto, amor, paz, gozo, benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre, fidelidad, oración en el Espíritu, alabanza en el Espíritu. Es un solo fruto del Espíritu. ¿No entendemos? Así que malicia, blasfemias, palabras deshonestas, como hijos de Dios. ¿Qué es lo que ocasiona? Dios dice, quítate las palabras deshonestas.
¿Cómo me las quito? ¿Con qué palabra de Dios que yo pueda agarrarme en la fe para remover las palabras deshonestas? La verdad es una. ¿Qué versículo tendría yo para agarrar la verdad, decir y poder decirle al diablo cuando me quiera tentar a decir palabras deshonestas, vete de mí, Satanás? ¿Por qué? ¿Qué escritura le puedo dar? Podemos usar, vete de mí, Satanás, porque Dios me dijo que solamente hable palabras que son para la sana edificación de los oyentes. Es versículo. ¿Va en contra de las palabras deshonestas? En contra. Y es lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando tú crees eso, la palabra de Dios se arraiga en ti y limpia por dentro el vaso. Pero tienes que cuidarlo. Una de las cosas que como pueblo de Dios tienes que aprender es a mantener el vaso de dentro limpio. En la forma de que si Dios te dijo que no hables palabras deshonestas, no vas a hablar palabras deshonestas. Y ahí es donde cada uno tiene que ser responsable de sí mismo y de lo que está hablando. Pero espérame, tú estabas diciendo que es Cristo. Bueno, ¿estás entregado o no? Aquí es donde se pone bueno. ¿Nos entendemos por qué? Resulta que yo estoy en esta tierra y estoy entregado a Cristo. Pero esa entrega no es robótica. Siempre voy a tener la última decisión yo. Porque yo voy a ser responsable de mis acciones. El Espíritu de Dios produce en mí el querer como el hacer lo bueno. El espíritu del diablo está buscando la manera de que yo diga palabras deshonestas. O piense. Ninguna palabra corrupta. Entonces eso lleva a que, ahí tengo por ejemplo otro versículo que estaba hablando, que puedo usar en contra del diablo para cuando sea tentado a hablar. ¿Sí? Hay otro, varón perfecto es el que ¿qué? El que domina la lengua. Si dominas la lengua, ¿ven que la lengua puede ser dominada? Aunque los cristianos digan que no, puede ser dominada. Y es cuestión realmente de querer vivir una vida santa para Dios. El asunto es que debido a que tengo el libre albedrío y ese no va a ser quitado de mí, aunque Dios produzca en mí el querer como el hacer, aún todavía yo elijo entregarme a ese deseo o entregarme el deseo de la iniquidad. ¿Nos entendemos? En otras palabras, el Señor te está dando todo el tipo de ayuda que tú necesitas para hacer lo bueno. Y tú lo puedes hacer todo el tiempo. Y no hay nada imposible o difícil de hacer para ti que Dios te venga a pedir. Si Dios te está diciendo, quita la ira, quita el enojo, quita las palabras deshonestas de tu boca, las blasfemias, ¿sí? Eso significa que puedes quitarlas. ¿Por qué? Si tú naciste de Dios, Él ya te dio el querer como el hacer y tú puedes hacerlo. Pero lo que estamos hablando aquí es interior. Que no salga simplemente porque la Biblia dice, sino porque ese es tu deleite. ¿Me entiendes? Yo no dejo la ira simplemente porque la Biblia dice, quitad la ira. Sino que la ira es quitada porque yo soy paz. ¿Qué trabajo me costó quitar la ira? ¿Qué obra hice para quitar la ira? Creer lo que Dios me ha dado, me ha hecho paz, yo me encarno, de esa manera la paz fluye de mí, sin esfuerzo. Ya la ira para mí no es ningún problema porque habito en paz, vivo en paz. Mi forma de vida es paz. Entonces de esa manera
La ira es totalmente erradicada. El enojo también. Si miran la diferencia, yo no dejo de hacer lo malo porque yo me abstengo de hacer lo malo, sino porque fui hecho una nueva criatura que aborrece lo malo. Son cosas diferentes. La religiosidad del cristianismo moderno está siempre buscando vivir una vida pura por medio de sus esfuerzos carnales, tratando de dejar la maldad en sus propias fuerzas, y lo que han hecho se han rendido enfrente de la iniquidad. ¿Por qué? Porque no han podido. Lo único que tenían que haber hecho es creer lo que el Padre los ha hecho. Y cuando tú crees, produce. Lo maravilloso, recuerden, esto me gusta y se los he dicho antes. En los días antiguos, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ¿estaba todo qué? ¿Y las tinieblas qué hacían? ¿Cuánto tiempo había tinieblas y luego de repente se hizo la luz? La palabra salió y dijo: se haga la luz. ¿Por qué no se hace hoy la luz en la vida de los hijos de Dios? Lo único que tienen que hacer los hijos que viven en tinieblas, creer, y la luz nace así como en aquellos días. El amor. Entonces hoy en día tenemos el grupo cristiano que ama las tinieblas, pero se esconde para hacer su iniquidad atrás de la Escritura. Con la apariencia de santidad utilizan la palabra para hacer pecado, en lugar de creer la palabra de Dios para que los hagan nuevas criaturas, y de esa forma ya no siga fluyendo lo antiguo, sino lo nuevo. Han querido hacerlo espiritual en la carne y por eso no obtienen los resultados debidos. Y tampoco tú vas a obtener los resultados debidos si no vives este camino por fe. Es un camino de fe y no hay otra opción. Nadie va a dejar la ira en su propia fuerza. Va a buscar la manera de no enojarse. Va a querer retenerla, pero en un momento dado va a explotar. Y cuando explotan, ¿sí? Nadie va a dejar de enojarse. Nadie va a dejar de decir palabras, blasfemias en su propia cuenta. ¿Sí? Si ahora en el cristianismo se abstienen de decir insultos, o como me dijo un señor el otro día, me estaba insultando, y le digo: usted sabe que me está insultando, ¿verdad? Y eso a Dios no le gusta. Está insultando a su prójimo, al cual debe de amar. Dice: no, dice, yo estoy diciéndote las palabras correctas para definir lo que tú eres. Sí, en otras palabras, me está diciendo insultos, pero los insultos que me está diciendo no son insultos, son lo que me describen. Siguen siendo insultos. O sea, es para que miren cómo los hombres le buscan las vueltas cuando se encuentran con la verdad y topan y se dan cuenta que están cometiendo pecado. Le buscan formas alternas. Eso se llama torcer las escrituras para que su pecado quepa. Si no estamos entendiendo lo que estamos hablando, lo que Dios está buscando, solamente cuando la palabra se haga uno contigo, entonces tú vas a poder vivir la palabra. De otra manera, tenemos la palabra en el lado derecho y el hombre en el lado izquierdo, queriendo hacer lo que los cristianos hacen. Están así, están mirando a Jesús, a ver cómo lo hace. Ok, lo miran y luego quieren hacerlo y les sale mal. ¿Sí? Están mirando al Señor cómo hace las cosas y cuando ellos quieren hacer las cosas les salen mal. Jesús no dijo eso. Él dijo que vendré en ti, habitaré en ti. ¿Sí? No hay separación de un lado y otro. Está hablando de uno solo. Yo voy a vivir la vida que tú tienes en esta tierra. La vida que yo te di, la voy a utilizar para yo hacer obras de justicia por medio de tu cuerpo o de ti. Necesita nuestra alma. Pero tiene que ser uno con ella. Los hombres lo han mirado como una blasfemia. Yo no puedo ser uno con Dios porque Él es Dios.
Y lo miran de ese modo porque el diablo ha sido bueno enseñándoles en la falsa humildad de que, por eso cayó el diablo, porque él se quiere hacer igual a Dios. Entonces de esa manera los ha impedido, los ha nublado en su entendimiento y dicen, no, igual a Dios no. Pero es que se trata de que es lo que Dios estuvo, e incluso Jesús oró de esa forma de vida nuestra, para poder habitar en nosotros, para así fluir la justicia a través de nosotros. Pero el hombre en su falsa humildad ha dicho, no, yo no puedo ser igual a Dios. No te estás poniendo, te lo dije el otro día, es algo que Dios te dio. Dios te dio el privilegio de ser hecho uno con Él. ¿Sí? Y si solamente es cuestión de tú, ¿quieres ser uno con Él? Y allí es donde los labios no funcionan, tiene que ser de corazón. Si yo quiero ser uno con el Padre, yo tengo que negarme a mí mismo, de otra manera no voy a ser uno. Bien negado, muerto a mi propia vida. Sí, eso es una de las primeras cosas que me enseñó. ¿Tú quieres parte conmigo? Pues para eso estoy aquí, ok. Entonces ahora vas a tener que negarte a ti mismo. Negarme a mí mismo, estoy bien negado. Y que me empieza a enseñar las cosas que amaba o buscaba en la tierra. Empezaron a salir los sueños, los planes, los propósitos, las metas, los deseos carnales diferentes. Le digo, ay Señor. Pero yo creía en mi mundo que yo estaba negado. Mira, yo creía, ¿no? Yo estoy bien negado. Los cristianos piensan que están negados simplemente porque van a la iglesia. Sí. Por eso Dios dice, el hombre cree que sus caminos son rectos, pero al final son caminos de muerte. O los hombres creen que su vida es una vida santa, pero para Dios son como trapos de inmundicia. Les había dicho antes, ¿quieres saber tu condición? Pregúntale al Padre. Ponte de pechito con Él y Él te va a decir. Entonces, para que de esa manera no haya confusiones ahí arriba, porque si Él te revisa aquí en la tierra, vas a poder tener acceso allá cuando entres, si ese es cambio, si no, no, pero tiene que haber una diferencia de vida. Y esta diferencia de vida no está en el aprendizaje de los mandamientos y tener los mandamientos en el cerebro. El otro día el Señor estaba hablando a través de llamada y mencionó un versículo que dice, para que nuestra fe no esté plantada o arraigada o sembrada o puesta en la sabiduría de los hombres. ¿Cuál es esa sabiduría? Cuando dicen sabiduría terrenal, inmediatamente se escapa a cosas que no están escritas en la Biblia. Pero ¿qué pasa? En el cristianismo, los hombres dicen ahora, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ok. Y la gente luego dice, yo creo. Pero la forma de conducta es diferente a lo que dice que cree. Entonces, ¿dónde está plantada su sabiduría? Los hombres hoy en día creen que van al cielo porque la Biblia dice que los que creen en el Señor Jesús van para el cielo, y porque los cristianos ahora saben de la existencia de Jesús, entonces ya por eso creen que van al cielo. Creer en Jesús es ser uno con Él. El que no es uno con Él, ¿cree? No. ¿Por qué? Porque no es uno con Él, no se ha negado. Jesús es santo. ¿Cuántas veces? 3 veces santo. Ahora, con este Jesús, que es 3 veces santo, este es al quien tú te quieres unir. ¿Se acuerdan cuando se topó con la Magdalena y él estaba a punto de descender, pero todavía no descendía? Le dijo, no me toques. Bueno, ¿por qué? Era 3 veces santo, iba a subir al Padre. Perfecto. Si terrenalmente, él estando aquí todavía en la tierra, no permitió que esta señora lo tocara, ¿tú crees que ahora, estando a la diestra del Padre, se va a unir contigo en pecado? ¿Crees que se va a hacer uno contigo mientras toleres la iniquidad? Mientras la aceptes, la ames, por así decirlo, y no la apartes de ti.
Esto es para agarrar y poner de pechito contra la pared así en lo alto, ¿verdad? Ya. Esto bíblicamente no lo dejó que lo tocara. Porque era de una u otra manera. Hoy en día, y esto, Jesús para eso murió, para hacernos 3 veces santos. Santos en el espíritu, santos en el alma y santos en la carne. Para de esa manera poder, tenemos a uno que es 3 veces santo y a otro que es 3 veces santo. Ahí sí. ¿Vamos para la casa? Okay. Si no entendemos, esa y esta santidad, la de 3 veces santo, nos fue dado en el sacrificio en la cruz. Todo aquel nacido de nuevo de Cristo por voluntad de Dios, y no de varón, es 3 veces santo allí en ese instante, hecho apto para hacerse uno con Cristo. O sea, no es algo que no te haya sido dado o algo imposible de alcanzar. Por causa de la inmundicia en la cual el hombre, después de haber sido santificado, se arrastra en el pecado, y luego vienen las prédicas como Colosenses, porque los colosenses también fueron limpiados, y luego viene a decirle Pablo, órale, despójense de la ira, pues. ¿Sí? Porque también se descarriaron de una u otra manera, y una vez que te descarrías y te vas a comer la inmundicia, tienes que dejarla, porque tienes que regresar otra vez a ese nivel. ¿Nos entendemos? Por eso les he hablado muchas veces, este camino no es un juego, no es un asunto así como de aprendizaje exterior, de venir, aprendo prédicas, lo que me enseñan lo aprendo y ya voy para afuera y predico. Los hombres piensan que por predicar allá bien rico, ya con eso van a entrar al reino de los cielos. Dios dijo que no por predicar el evangelio, dijo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Nos entendemos? Eso, en eso se tiene que concentrar. El vaso tiene que ser limpio por dentro y mantenerse limpio en todo el camino mientras tengas vida en esta tierra. Si no entendemos, fíjate, el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Ahí está la otra, ¿cuál está hablando? ¿Qué palabra me hace a mí perfecto para dejar la mentira? O para vivir una vida sin mentira. Hablad verdad unos con los otros. Dios es verdad. Cuando nací de arriba, ¿qué soy? Verdadero. Nací de arriba, Dios es verdadero, yo nazco de arriba. ¿Sí? Aquí en la tierra hay razas, por ejemplo, de blancos, negros. Si una familia de blancos se une, procrean un hijo blanco. Si una familia de negros se une, procrean un hijo negro. Si sale de otro color, hubo chanchuy. En Dios, cuando tú naces de arriba, naces con toda la naturaleza de Dios. ¿Crees eso? Ahorita que estabas hablando de eso, le había hecho una pregunta al Señor como... Es que dice que tome cada uno su cruz diariamente y lo siga. Y le preguntaba qué es tomar la cruz. Y me dijo así que tomar la cruz es morir cada día a los deleites de esta carne que viene siendo la negación. Y ahorita que estabas hablando de la santidad, entonces le pregunté en mi mente, le dije, Señor, ¿cómo un hombre puede alcanzar la santidad si ya está en su mente derrotado que no la puede alcanzar? Y me dijo, la santidad se alcanza y se vive mediante la negación a sí mismo y dejándome ser a mí el Señor de su vida. Entonces la clave está para vivir en santidad, la negación a sí mismo. Ya, porque otra vez, sin negación no hay unión con el Padre. Porque si tú no te niegas, tú estás dando testimonio con tus propias acciones que tú amas más las tinieblas que a Dios.
A los cristianos no les gusta que les digan eso porque luego dicen, no, yo amo mucho a mi Dios, yo amo al Señor. Sí, ellos pueden decir que aman a Dios, pero mientras tú no te despojes de las tinieblas, aunque sea una, eso enseña que tú amas más las tinieblas que a Dios. Porque Dios está diciendo, cuando te limpió y te hizo 3 veces santo, cuando los pecados fueron como el carmesí o como la grana, cubiertos, limpiados, te hizo de esta manera 3 veces santo para poder ser uno con Él. Si te ensucias, ¿a quién renuncias? Si un hombre tiene a su mujer y le dice que la ama y luego va y se acuesta con otra, ¿la ama en realidad? ¿A quién amó? Amó más el deleite de la carne que a su propia mujer. Y lo mismo es en Dios. El hombre mira al revés, pero como hijos de Dios se tiene que aprender a mirar como de arriba para abajo, como Dios mira. Porque la justicia que nos es dada es de arriba, no de abajo. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre no se niega a sí mismo, hablamos de negar tus deleites. Si tú te comes un pecado, ¿el deleite de quién estás cumpliendo? El tuyo. Porque ¿qué dice la Biblia? Si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que si uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Se dan cuenta de dónde vienen las tentaciones? ¿Quién de ustedes es tentado a comerse algo que no le gusta? Si no te gusta, no va. No. Solamente son tentados a comerse lo que les gusta. Si el hombre no tuviera deseos de iniquidad en su corazón, las tentaciones no vendrían a él. Y si vendrían, yo no quiero de eso. Como el Señor Jesús, vete de mí. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Nos entendemos? Entonces, que quede bien claro que si, por ejemplo, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de tu boca, o dices mentira y no te has despojado del viejo hombre, tú estás dando testimonio que tú amas más las tinieblas que a Dios. Derecho y claro, para que ninguno se confunda y diga, yo voy camino al cielo. ¿Cómo tú vas a dar testimonio que tú amas más a Cristo que el mundo? Cuando te despojas de las cosas que el mundo ofrece o los diferentes deleites de la carne. Cuando digo despojas es que ya no los agarras, no los coqueteas no quieres nada con ellos. ¿Nos entendemos? Vamos a orar entonces. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor amado, muchas gracias por tu palabra que nos has dado este día. Encomiendo a tu pueblo, Señor, y mi vida y la vida de estos pequeños, para vivir en ti, para que la palabra sea encarnada y abre el entendimiento y los ojos de todos y cada uno, para que esta palabra sea entendida y sobre todo producida del corazón de cada uno, para que nadie, Señor, se desvíe de tu camino ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sea entendida en el corazón y por medio de tu Espíritu. Abre el entendimiento y los ojos, Señor, para que puedan ver el camino y así seguirte. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor. Paz y la gracia, Señor Jesús, contigo. Esto fue Éxodus, Escuela de Discípulos, haciendo discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Visítanos en el internet en Facebook, Éxodus, Escuela de Discípulos, o por correo electrónico, uncamino@me.com. También visítanos en el 7503 Norte de Alamar, Austin, Texas, 78681, con teléfono 512-215-1977. Y recuerda, Radio Éxodus con la Escuela de Discípulos, miércoles y viernes a las 7 y a las 9 de la noche, y domingos de 11 a 1. Éxodus, Escuela de Discípulos.